Gracias por continuar con más de Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y a propósito de este mes donde estamos concientizando acerca del cáncer de mama, hoy vamos a hablar de esos tratamientos farmacológicos que van a ayudar al dolor, sobre todo a dolores oncológicos. Por eso ya nos acompaña el doctor Adrián Coulson para tratar este tema. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Shirley. Muy buenos días a toda la televidencia de la revista, siempre aquí en Recomendaciones Médicas, tratando de dar algunos tips importantes para la salud de todos los nicaragüenses y más allá. Y me gustaría que iniciáramos, doctor, hablando qué es el dolor. Bueno, el dolor se define como una sensación desagradable, molesta y en realidad está desde que existe la humanidad. El dolor es una causa de consultas, de alteración, afectación de la calidad de vida y tiene muchas causas, demasiadas causas. Y la verdad que aunque como nosotros, los médicos en nuestras consultas, es una de las principales causas por las que el paciente llega, ya sea a la consulta externa, ya sea a la emergencia, ya sea al consultorio privado, al sistema público, no define ni distingue entre edades, sexo, raza. El dolor es un padecimiento que cualquier persona lo puede tener. Hay varios tipos de dolores y causas, ¿verdad?, que los desencadenan. Pero ¿qué pasa? La población nicaragüense por lo general nos acostumbramos a automedicarnos y utilizar ciertos analgésicos que ya sabemos que van a tratar el dolor. Pero ¿estos, doctor, van a aliviar cualquiera de estos tipos de dolores o no? Mira, es una muy buena pregunta. De hecho, cuando nosotros estudiamos el dolor, la forma, digamos, más sencilla de tratar de comprender este fenómeno es dividirlo en tres grandes grupos de dolor. Okay. Podemos hablar del dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es aquel dolor como un resultado de una inflamación, de un trauma directo, de una fractura. Okay. Hablamos de un segundo tipo de dolor que es el dolor neuropático. Un dolor que se origina en las estructuras nerviosas, en las terminaciones nerviosas, digamos. Y tenemos un tercer tipo de dolor que se llama dolor por sensibilización central. Este tipo de dolor es bastante complejo porque en realidad no hay un estímulo demostrado donde se origina el dolor, pero el paciente experimenta el dolor. Esta es la expresión más clara de este tipo de dolor es, por ejemplo, la fibromialgia. En el paciente con fibromialgia le duele todo, le duelen sus músculos, le duele su espalda, le duele todo. Y cuando tú vas y le realizas una serie de estudios, radiografías, ultrasonidos, no encuentras una alteración. Y esto se debe a que hay un fenómeno de mala decodificación de esta información a nivel del cerebro. Es decir, el cerebro percibe el estímulo como dolor. Ok, hablemos un poco porque el tema es sobre esos tratamientos que pueden ayudar al dolor. Según estas etapas o estos niveles que usted nos habla del dolor, ¿cuál debería de ser el tratamiento, doctor? Ok, una vez que nosotros ya hemos definido si estamos frente a un dolor nociceptivo, si estamos frente a un dolor neuropático o un dolor de sensibilización central, algo muy importante es la temporalidad. Así nosotros podemos dividir si el dolor es agudo, si el dolor es subagudo, si el dolor es crónico. Y mira que los dolores agudos son los dolores más fáciles de tratar. Por ejemplo, una persona tuvo una fractura tras un accidente, tú le vas a dar analgésicos mientras empieza el proceso de reparación del hueso y tú sabes que ese analgésico va a ser por tiempo finito, por tiempo limitado. Sin embargo, en el dolor crónico es más complejo. El dolor crónico ya hay como una especie de autonomía del cuerpo para generar el dolor y ya el estímulo desapareció. Si bien es cierto, aquí quiero aclarar algo, el dolor no es el enemigo, ¿ya? El dolor, este tipo de dolor agudo, por ejemplo, si una persona pone la mano en una plancha y uno no experimentaría dolor, ¿qué pasaría? Te quemarías. Claro. Pero el dolor te ayuda a la huida. Es una respuesta normal y es una respuesta necesaria en el humano porque nos avisa del peligro y nos dice que hay que correr. Además, cuando nos duele un órgano, cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo,
nos obliga a ir al médico y a través de este dolor que hizo que la persona fuera al médico, se descubre un problema. Partiendo de esto, algo bien importante es que pese a que el dolor es tan frecuente, en las consultas son tan frecuentes, la verdad en la mayoría de los casos no son bien manejados. Por ejemplo, el dolor agudo sí, cualquiera te da una ibuprofeno, una desquetoprofeno, una aspirina forte, cualquiera te da un analgésico. Sin embargo, cuando el paciente presenta un dolor subagudo o crónico, como en el caso del dolor oncológico, que es uno de los dolores más difíciles de tratar, ahí fallamos. Y es tan complejo el tema del dolor que existen especialistas que se encargan de estudiar el dolor y tratar el dolor. Ellos se llaman los algólogos. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, comencemos con el dolor oncológico, comienza con este problema del dolor? Desafortunadamente, el cáncer inicialmente no tiene molestias. Cuando el paciente ya empieza a experimentar dolores y va aumentando este dolor, quiere decir que el cáncer ya está avanzado. ¿Qué es la gran tristeza con el cáncer? ¿Cuál es el problema del cáncer? Que ya nosotros lo estamos agarrando en estadios tardíos. Por eso es que estas políticas de detección temprana del cáncer de mamas, inicialmente con ultrasonido en las mujeres jóvenes y posteriormente con mamografía para la detección precoz, o el examen de mama sabiéndolo hacer de una manera espiral, buscándose masas de nueva aparición, es fundamental. Pero bueno, regresando al tema del dolor, existen múltiples fármacos. Uno debe de elegir, de acuerdo a la clasificación, qué tipo de fármaco voy a utilizar. Porque un error, como tú dijiste, es que nos automedicamos. Pero una persona que va a comprar, por ejemplo, a la farmacia, donde quizás el que está despachando en la farmacia no tiene un conocimiento profundo de esto, te va a dar cualquier analgésico. Claro. Mientras que nosotros los médicos clasificamos el tipo de dolor y así vamos a dar el analgésico. En el caso del cáncer, incluye todo, no solamente al cáncer de mama, uno inicia con tratamientos, digamos, de primera línea y va escalando hasta llegar a los tratamientos, digamos, de más alto perfil, como son los opioides. Y dentro de esos, el fármaco prototipo para el manejo del cáncer oncológico es la morfina, por ejemplo, o la oxicodona. Pero este tipo de analgésicos ya deben de utilizarse solo en casos de que sea necesario, porque tienen una serie de reacciones adversas, como por ejemplo dependencia, por ejemplo la sobredosificación de estos fármacos puede generar problemas respiratorios y otros tipos de problemas. Ya en este punto debería de ser un oncólogo experimentado en un manejo multidisciplinario con un algólogo que lleven este problema. Desafortunadamente, una vez que el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama comienza a doler, el tratamiento se prevé que ya va a ser crónico. Entonces se tiene que dar pautas de tratamiento. Inclusive muchas veces los pacientes o los familiares de los pacientes tienen que aprender a manejar de cierta forma este tipo de dolor con los analgésicos. Usted ya lo mencionaba, doctor, que cuando el paciente oncológico ya siente dolor es porque el cáncer está avanzado, pero en este caso el tratamiento para el dolor sería para ayudarle a sobrellevar esa etapa, ¿no? ¿Podría esto, doctor, a través del tratamiento lograr que el paciente logre tener una cura, aún así esté avanzado el cáncer? Bueno, los analgésicos en realidad no van a dar cura, van a mejorar los síntomas, aliviar los síntomas. Claro. Y hay mucho que hacer por el paciente. De hecho, por ejemplo, los anestesiólogos, algólogos, inclusive colocan dispositivos epidurales de liberación de analgésicos de manera continua. O, por ejemplo, hay programas, yo hace poco hacía en mi programa de Facebook Live, una entrevista con una doctora, la doctora Domínguez, de cuidados paliativos, que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología de México, en donde tienen un equipo de cuidados paliativos en donde el manejo del dolor es fundamental. La verdad que aunque los opioides son el top en el manejo de este problema, cabe destacar que el dolor no solamente se maneja con medicamentos, y esto es muy importante.
Hablemos de los pacientes crónicos. Voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Porque soy una paciente con migraña crónica. Pasó que me comencé a automedicar con cierto analgésico y no sentía mejoría. Ahora estoy en un tratamiento de 3 meses agudo, me llaman, pero ¿qué pasa cuando el problema es crónico? ¿El paciente va a vivir medicado toda su vida o no? Bueno, en el paciente migrañoso, obviamente eso es una de las cosas que más me gustan porque soy neurólogo y es mi principal causa de consulta. El mal manejo de los analgésicos, más allá de ayudar, va a perjudicar. Los analgésicos prolongan, por ejemplo, en el caso de la migraña, el dolor. Si una persona empieza a tomar Avamigran, Migretil, Migradorixina, Dexketoprofeno, etcétera, de manera continuada, estos analgésicos comienzan a empeorarle su dolor y según la Guía Internacional de Cefalea, el 50% del empeoramiento en duración, frecuencia e intensidad de la migraña es debida al mal uso de los analgésicos. Por eso es que los neurólogos, nosotros los neurólogos sabemos que la terapia preventiva es el tratamiento de elección. Existen muchos fármacos que la gente a veces se asusta porque algunos se utilizan para epilepsia, otros se utilizan para la hipertensión arterial, como es en el caso, por ejemplo, del topiramato, que tal vez seguramente es con lo que te manejan, sí, o el propranolol, que son medicamentos que aunque no son analgésicos, son excelentes preventivos para el dolor migrañoso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Al cuánto tiempo de que te inició la migraña tuviste contacto con un neurólogo? No, ya casi al año. Imagínate, sí. Y tú lo hiciste rápido. Y comencé a tratarme con esos tipos de fármacos que usted me decía, como el Migratil, esos que son para la migraña. Posterior a eso, al ya ir donde el neurólogo, la importancia de preguntar, doctor, usted lo decía, la intensidad del dolor, ¿verdad? Y qué tan continuo es. Entonces, sí, ahora me estoy tratando con analgésico para el dolor y para la presión. Es una combinación de dos. Bueno, en realidad considero que tu neurólogo te debería evitar los analgésicos lo más posible, ¿de acuerdo? E ir titulando el preventivo. ¿Cuál es la realidad de nuestros pacientes? Bueno, por diferentes razones, ¿verdad? No vemos muchos neurólogos en el país. Las consultas a veces tienen sus costos, ¿verdad? En el sistema privado. Claro. A veces en la seguridad social son citas demasiado largas. Pero en promedio yo tengo pacientes que llegan al neurólogo 3 años después de haber iniciado su dolor. Pero tengo pacientes que después de 25 años de padecer, por ejemplo, migraña, es primera vez que llegan a un neurólogo conmigo. Y aquí a veces hay un enredo, tal vez el paciente va, por ejemplo, a otro especialista como el neurocirujano, que no es el especialista en el dolor y que claro, pues los médicos hacen su esfuerzo por ayudarle, pero esto requiere mucha experiencia y mucho conocimiento. Ese es en el caso, por ejemplo, del dolor migrañoso. Hablemos de otro tipo de dolor, que es el dolor neuropático. Ya hemos abordado aquí, por ejemplo, la neuropatía diabética. Ese dolor se va a tratar con otro grupo de fármacos que se llaman antineuríticos. Por ejemplo, ahí entra todo este grupo de medicamentos como la pregabalina, la gabapentina, los que se llaman bloqueadores de canales de sodio como la carbamazepina, y que las personas a veces cuando se los prescribimos dicen, doctor, pero esa carbamazepina se le dan a un primo mío que es epiléptico. Pero este tipo de dolor se trata con este tipo de medicamentos. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que el médico debe de escuchar al paciente, examinar al paciente y luego clasificar el tipo de dolor del paciente. Saber si hay un estímulo que le está generando dolor y quitarle ese estímulo. Por ejemplo, en tu caso, si utilizaste muchos analgésicos, los mismos analgésicos ya te estaban dando dolor. O por ejemplo, en el paciente diabético que no controla su diabetes, tiene que controlar su diabetes para poder controlar su dolor. Y una vez que uno ya tiene claro ese panorama, va a elegir el mejor fármaco por el tiempo mínimo requerido y con una explicación basta al paciente de cuáles pueden ser las reacciones adversas. ¿Qué va a pasar y cuál va a ser el tratamiento, doctor, para esos pacientes que usted decía que le hacen un sinnúmero de estudios y no encuentran quizás una causa en específico del dolor? Mira qué interesante, por ejemplo la cefalea, el 98.82%, o sea, casi el 99%
de los pacientes que llegan con dolor de cabeza a la consulta, sus estudios de imágenes van a ser normal. Hay que comprender que el dolor puede producirse no necesariamente por una lesión evidente, sino por una alteración de un mal funcionamiento de las fibras nerviosas o por sustancias bioquímicas, etcétera, etcétera. Entonces no es de extrañarse, ni tampoco hay que pedir estudios así a todos los pacientes, el montón de estudios. A veces a mí me llegan pacientes migrañosos con 2 resonancias magnéticas, 3 electroencefalogramas, eso no tiene sentido. Y eso no me va a detener el manejo. Lo único que me va a decir, bueno, no tengo nada que ir a quitar, no tengo nada que ir a remover, no es un aneurisma, no es un tumor, entonces otro tipo de dolor. Y no quiero terminar la entrevista sin mencionar lo que es el tratamiento no farmacológico del dolor. La psicoterapia. Yo le he mencionado muchas veces en diferentes patologías como el sueño, etcétera, pero en el dolor la psicoterapia tiene una especial función, es céntrico, sobre todo en esos dolores crónicos que van a generar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión en el paciente. Los psicoterapeutas, y sobre todo si se utiliza algo que se llama terapia cognitiva conductual, ayuda a modular el dolor. Nuestro dolor, el dolor que una persona experimenta puede estar condicionado por nuestro estado emocional. Por ejemplo, yo siempre hago un ejemplo a los pacientes que se ponen a reír. Yo les digo, si te dicen que al otro lado de la calle hay un saco de dinero, tú sales corriendo y te pegas en el marco de la puerta, ese dolor no lo vas a sentir porque va a estar condicionado por la emoción que vas a tener. Así que un paciente con dolor crónico, un paciente con cáncer de mama que tiene un dolor oncológico, es un paciente deprimido, es un paciente triste, frustrado, con problemas de sueño. Entonces la psicoterapia va a ser fundamental para el manejo. En realidad, el manejo de dolor, sobre todo el dolor crónico, el dolor oncológico, el dolor neuropático crónico, debe ser un manejo multidisciplinario, en donde muchos médicos debemos de entrar con el conocimiento y con la evidencia científica para ayudarles no solo a aliviar el dolor, sino a aliviar esa concepción negativa que genera el dolor. Ok, excelente, doctor. Le agradecemos por esa información de calidad que nos trajo y por hablarnos un poco también sobre esos pacientes oncológicos a propósito de este mes, Octubre Rosa. Para finalizar, sus contactos y números telefónicos, ¿dónde podemos encontrarlo también? Bueno, claro, estamos en Neurofarma. También atendemos en el Hospital Vivian Pela y ahí en la pantalla aparecen los números de contacto de la clínica. Excelente, muchísimas gracias. Lo esperamos un próximo día para seguir hablando de estos temas que yo sé que son de mucho interés para nuestros amigos televidentes. Nosotros vamos a pasar al otro lado del estudio. El chef Silvio Arévalo continúa ahí en el plato del día. Adelante, chef.